Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico y hoy día vamos a considerar el segundo sermón de esta serie de 16 sermones sobre Levítico, los cuales seguirán la estructura del libro, que es una estructura que va avanzando hacia el clímax del libro, que es el día de la expiación. Capítulos 16 y 17. Y luego retroceden los temas y termina con un epílogo sobre el pacto o la fidelidad de Dios a su pacto. Recordemos que cuando ellos pecaron, estaban fuera del tabernáculo. Y luego el Señor hizo toda la descripción o todos los mandatos de Levítico para que retornaran al tabernáculo. Vamos a leer el capítulo 3, que son muy simétricos los tres primeros capítulos, por lo menos. Los versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendándolo y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar alrededor de éste. Luego, el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que recubre los riñones y los hijales, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de oveja, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como una ofrenda encendida la grasa, la cola entera con todo el espinazo y toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que está sobre los hijales junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de una vianda, una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que recubre a estos y a los hijales, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, por la ley, Señor, que tú dejaste para tu pueblo Israel, y también, Señor, cómo esta ley se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Háblanos por medio de ella. Queremos conocer, Señor, queremos saber cómo
esta ofrendas de paz, de comunión, prefiguran a nuestro único y la suficiente ofrenda de paz, que es nuestro Señor. Oramos en su nombre y en sus méritos. Amén. Recordemos lo siguiente, recordemos que ellos estaban al final de Éxodo, si tienen su Biblia abierta, ideal, al final de Éxodo está como los hijos de Israel estaban fuera de la carpa de reunión. De hecho, cuando parte el 1, dice que el Señor le habló a Moisés desde el tabernáculo. ¿Se fijan bien? Desde el tabernáculo. Y si nosotros miramos Números capítulo 1, dice: el día primero del mes segundo, del segundo año de la salida de Egipto, el Señor habló con Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo. La ofrenda de paz se hacía posible por el holocausto. El holocausto es una ofrenda completamente quemada delante del Señor, excepto ciertas partes que eran como el cuero. ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada? A lo mejor alguno estaba tomando desayuno, le dio un poquito de asco, pero era el culto al Señor, así que no debió estar tomando desayuno. Y toda esa performance que hacía, no lo digo en sentido peyorativo, sino la dramatización que hacía el sacerdote para manifestar cómo era el derramamiento de la sangre en el altar y alrededor del altar, ¿cierto? Ese sacrificio, el holocausto, era un sacrificio para perdón de pecados. ¿Se fijó en algo acá? Acá no habla de perdón. Esto quiere decir que el primer paso para abrir la comunión con Dios era el holocausto, o sea, esta ofrenda completamente quemada que estaba puesta delante del Señor, y mediante la imposición de las manos del oferente, no del sacerdote, del oferente, traspasaba la culpa, tomaba el oferente, el cuchillo. Yo sé que a varios les gustaría hacer ese sacrificio hartas veces a la semana, ¿cierto? Animal, ahí cortaba, sacaba la sangre, hacía todo lo que tenía que hacer, y lo que hacía el sacerdote como mediador era tomar esa sangre y derramarla como abundantemente debía ser derramada la sangre para perdón de pecados. Porque si no hubiese bastado pincharle alguna cosita al animal, sale un chorrito de sangre, la tiramos en el altar y listo. No, era tanta sangre la que se debía derramar que le quitara la vida. Porque era la vida la que salvaba, y la sangre era la vida. Y ahí estaba la vida. Se iba y se iba la vida. Entonces, ahora es posible presentar una ofrenda de paz o una ofrenda de comunión, un sacrificio de comunión. ¿Qué era esto? Le llaman, quiero que se memoricen estas cosas: ofrenda de paz, sacrificio de comunión, y también se le llamaba ofrenda de bienestar. Mire, era uno de los tipos de sacrificios que describe el Levítico, que tenía varias características. Era voluntario, tenía el propósito de expresar gratitud, de celebrar la paz con Dios, un voto con Dios. A diferencia de otros sacrificios, no estaba destinado a la expiación de pecados, sino a mantener, a fomentar, a fortalecer la relación que había entre el oferente, Dios y la comunidad. Lo que pasa es que ya lo vamos a ver más adelante, pero esto tiene que verse en la perspectiva o en el contexto del capítulo 7 de Levítico, donde yo voy a hacer referencia, porque esta es una ofrenda donde se compartía la comida. Por eso no estaba completamente quemada. Así que todos los asadores que están diciendo vamos a hacer un holocausto, está mal dicho. Yo sé que a algunos les queda como holocausto. Completamente quemada. ¿Cierto? Pero bíblicamente, si quieren usar esa expresión, la verdad es que es una ofrenda de paz, a los que se le quema una parte y la otra se comparte. Entonces esta ofrenda de paz buscaba presentar este sacrificio delante del Señor y tener comunión con Dios, dar gratitud a Dios. Por eso es una ofrenda, ¿ya? Hay algunas características. Primero, la
comunión con Dios era voluntaria. La gratitud a Dios era voluntaria. Lo obligatorio era que cada uno debía presentar ofrenda por el pecado. ¿Y qué pasa? Nadie era lo suficientemente pobre como para no presentar un sacrificio por el pecado. ¿Se fijaron que no apareció, qué animal no apareció en esta lectura? La tórtola o el palomino. ¿Por qué? La tórtola y el palomino era la posibilidad, o quería decir que todos y cada uno en el pueblo de Dios podía presentar una ofrenda por expiación de los pecados. Nadie podía decir, no, es que yo no tengo animales en la casa. O tenía una vaquita que le daba ¿qué cosa? Le daba su lechecita, una cabra, una ovejita que le daba lana, o que también funcionaban como estufas. Los animales en una casa pobre en Israel, sobre todo en la época de Jesús, bueno, también en el Antiguo Testamento, los animales entraban a la casa para el calor. La reina me dice, ahora es igual. Los que se nos cuelan los perros en la cama, sabemos que son calentitos, ¿cierto? Entonces, ahí el guatón y la morita, con la reina y los chiquillos, son todos, de hecho, felicidades a la morita, está de cumpleaños hoy día. Bueno, oren por la morita fue excomulgada, ¿ustedes sabían? La reina la traía, de verdad. Y se botó chora con alguien, quiso morder a alguien y la desapareció media hora la reina. Y cuando vuelve, yo dije, ¿la morita? No, dijo, la dejé allá. Se portó mal, no va a ir más. Excomulgada, inmediatamente. Así que la morita va a ir al infierno, pero bueno. A lo mejor no, porque como todos los perritos van al cielo. Entonces, la característica de esta ofrenda de paz es que era un sacrificio que incluía machos y hembras. También una diferencia. Algunos creen que la inclusión de animales hembras era para no desestabilizar las camadas, no sé cómo se llaman, los rebaños, para no desestabilizar el rebaño. O sea, para que hubiera suficientemente la cantidad de machos y hembras para poder seguir reproduciéndose y poder seguir presentando sacrificio al Señor. ¿Ok? Entonces, como es una ofrenda no de perdón de los pecados, sí debía ser pura y sin defecto, pero podía ser macho o hembra. ¿Ok? Toro, vaca, cordero, cabra, todos sin defectos. Todos. Entonces los animales eran costosos. O sea, claramente, imagínense ahora, cuando el kilo de guachaloma, ¿cómo está? 8.009. Él presta servicio de parrilla, por si quieren. 8.009. ¿No sé cuánto llegó a costar el kilo de lomo? 19 lucas. Imagínense comprar un animal entero. O comprar un cabrito, una ovejita, un corderito. Ya, eran animales caros. Pero ¿qué pasaba con esto? No se reduce el costo de la ofrenda. ¿Saben por qué? No por excluir al pobre que no podía dar esta ofrenda de paz, sino muy por el contrario. Era a favor de aquellos que no podían presentar ofrendas. ¿Por qué razón? Primero, era ofrenda voluntaria, como dije, ¿cierto? Había que hacer todo lo que les dije. Rociar la sangre, quemar el sebo, la grasa. No, en la ofrenda de paz no se comían riñoncitos, no se comían esos interiores. Y ojo, cuando dice que no comerás la grasa ni la sangre, en el sacrificio, ¿ya? Después hay una prohibición de sangre, sí, respecto a lo ceremonial. Pero la idea aquí no es la prohibición de esas dos cosas, sino que lo mejor del animal iba a quemarse en ese holocausto. O sea, eso era completamente quemado, en olor fragante al Señor. No porque el Señor tenía una dieta keto, ¿ya? De grasa. El Señor necesita alimentarse, ni tampoco los olores. Lo que significaba era que lo mejor del animal, la grosura de tus corderos, que es lo que dicen muchas veces los profetas, que la grosura del ganado era la bendición de Dios, ¿ya?
Entonces, como tenía que pasar todo esto, el cuerpecito del ave no podía o no era suficiente. ¿Saben por qué? Porque no producía la sangre suficiente, pero tampoco proveía la carne suficiente para ser compartida por el oferente, por su familia, por los sacerdotes y por los amigos. No era que los pobres no podían dar la ofrenda porque eran pobres, sino que estaban siendo protegidos de tener que dar esa ofrenda. ¿Por qué razón? Porque era una ofrenda que los beneficiaba, porque era una ofrenda de comunión. Entonces la comunión no era solamente con Dios en gratitud. La gratitud a Dios de aquel que tenía un animal para dar una ofrenda de paz se podía o se debía compartir con los que estaban al lado. De hecho, en la Pascua también se les manda a dar a aquellos que no tienen. Entonces tiene todo un sentido social, comunitario, la ofrenda de paz. ¿Ok? Entonces, como lo otro era todo consumido en el altar, el holocausto, todos debían dar aquello, ¿ya? La sangre del animal era símbolo de la vida, por lo tanto estaba toda rociada en el altar como ofrenda a Dios. Los sacerdotes recogen la sangre, la rocían y van moviendo el recipiente por todos lados, representando dramáticamente el derramamiento de la sangre o el derramamiento de la vida del animal ante Dios y en beneficio también de los demás. Porque aquí ellos tenían beneficio. Había alguien que moría, un animal que moría para adorar a Dios, para dar gracias a Dios, pero también para beneficiar a la comunidad, para beneficiar a otros. Entonces, como les decía, quemaban el cebo, lo mejor, era un aroma agradable al Señor. Y como decía, esta grosura o la grasa que está tan mal mirada después de los aceites de maravilla, de canola y eso, ¿cierto? Porque decir grasa ahora es malo. Yo me acuerdo que mi tata, que vivió hasta los 94 años, comió grasa todos los días. Sus sopaipillas estaban fritas en grasa. Todavía había una idea que la grasa era buena y que los gorditos éramos sanos, ¿cierto? Entonces se quemaba todo para el Señor. Cuando Isaac bendijo a Jacob, le pidió que le diera la grosura de la tierra. O sea, la grosura era símbolo de prosperidad y además de bendición espiritual. Estaban gorditos los corderos. Y al Señor se le daba lo mejor de ese ganado y también lo mejor de la tierra. O sea, de trigo, de uvas. ¿Me dan un vaso de agua, por favor? Asimismo, el hígado, como dije, los riñones, todo tenía un significado simbólico. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de los interiores nuestros, hay de hecho una expresión que nosotros todavía hablamos y hablamos con órganos, ¿cierto? Me salió de la guata. Voy a hablar esto muy de la guata, ¿cierto? O esto te lo digo de todo corazón. Te amo entrañablemente. Te veo y me duele la guata. Todas esas expresiones están hablando de la interioridad del ser humano. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la interioridad, está diciendo lo siguiente, que esas partes que no se van a comer y que son consideradas manjares, eran la base de las emociones profundas de las personas y sus pensamientos íntimos. Esto quiere decir que el sacrificio de paz, no por el hecho de no ser una ofrenda por el pecado, era con menos profundidad espiritual y entrega a Dios que el holocausto que estábamos viendo en el capítulo 1. Entonces, al ofrecer estas partes de la anatomía, lo que hacía era que se acercaban a Dios no solo ofreciendo lo mejor, sino también, gracias Joel, ofreciendo su mayor esfuerzo y emociones profundas de gratitud en adoración sumisa al Señor. Hoy día no estamos llamados a quemar animales, ¿cierto? Pero sí tiene principios fundamentales para la vida cristiana.
Porque cuando nos acercamos a Dios, no solamente ponemos dinero, no solamente ponemos un paquete de mercadería, ponemos el corazón. No es distinta la ofrenda en dinero que la ofrenda en especies para ayudar a otros. Porque esa ofrenda de paz, de gratitud, no estamos dando ofrenda por perdón de pecados. Pero si estamos ofrendando ofrenda de paz o una ofrenda de beneficio, un sacrificio de comunión para Dios. O sea, esto quiere decir que nuestra espiritualidad no solo incluye a Dios, sino también incluye a los demás. No podemos nosotros venir a la iglesia a adorar a mi Dios y que el resto, como le vaya, no me importa nada. No, la espiritualidad se vive como la misma forma que tiene la cruz, con una relación vertical hacia Dios, pero también una horizontal, que es la relación con los hermanos. Así se vive la cruz de Cristo. No se puede vivir de otra manera. Al ofrecer, como decía, estas partes, ofrecemos el mayor esfuerzo. Ofrecemos una profunda gratitud al Señor. Por eso que más adelante Pablo dice que demos como hemos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. ¿No le parece coherente esa idea de ofrenda que tenía Pablo con las ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento? Porque no eran rituales vacíos en sí mismos. Vamos a ver después que Israel fue la que vació de significado las ofrendas, del significado profundo que tenían las ofrendas delante del Señor. Porque tendemos nosotros a mirar que todo lo que era ley ceremonial era vacío. No, el Señor siempre pidió que estuviera conectado con el corazón, con las emociones, o sea, con todo el ser delante de Dios. No simplemente, matamos un animalito, porque nosotros decimos, no, es que los cristianos no somos así ahora. Sí, porque cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como dice Romanos, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos está diciendo que nuestra vida tiene que adorar a Dios. Holocausto completamente quemado al Señor. Respecto a la participación comunitaria, fíjense que les voy a leer el 7:34. El pecho de la ofrenda mecida y la pierna que se presenta en ofrenda las he dado a Aarón, el sacerdote, y sus descendientes como estatuto perfecto para los hijos, perpetuo, para los hijos de Israel. O sea, una parte del animal era consumida por los sacerdotes, el resto por el oferente, por su familia, en una comida comunal, simbolizando paz y armonía y comunión con Dios y con los que nos rodean, con todos los participantes. Entonces la carne no se quemaba en el altar, que no se quemaba en el altar, se utilizaba para organizar una comida de celebración con la familia del adorador y otras personas de la comunidad, sin olvidarse de los sacerdotes. Era una actividad en común que tenía el propósito de fortalecer lazos de comunión tanto con Dios como con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, con los parientes que eran invitados. Por eso se llama ofrenda de comunión o de bienestar. El hecho de comer la carne era un lujo en Israel. Entonces, estas celebraciones no eran de manera permanente, sino que de manera ocasional. El menú no solo consistía en carne, sino también en pan sin levadura, y deberían ofrecerse todo a los invitados. Esa es la ofrenda de paz. O sea que cada vez que nosotros ofrendamos al Señor o compartimos nuestra mesa con otros, estamos fortaleciendo nuestra comunión con Dios y con el prójimo. Ojo, las fiestas cristianas, en la casa, el asado, el cumpleaños, el almuerzo dominical, todo adora a Dios. No es menos espiritual, porque vamos y nos juntamos con los amigos y comemos una rica comida, conversamos y nos reímos y fortalecemos nuestras relaciones. No, eso es de creyente. Lo que es de no creyente es venir a la iglesia el domingo, irse para la casa, no relacionarse con absolutamente nadie y creer que está viviendo como cristiano, porque ni siquiera tiene la oportunidad de ponerle el hombro para
que llore alguien, ni tampoco puede alegrarse de la manera que la mayoría se alegró con la noticia que nos dieron el Seba y la Cani hoy día. No basta con alegrarse con esas cosas, basta que vivamos juntos, como el Señor quiere que vivamos. Entonces, aquellos que tienen la comunidad como una especie de paracetamol, no funciona así. Tiene que volver a su relación con Dios y con la comunidad siempre, porque eso es beneficioso para la salud espiritual. Así adoramos a Dios. No podemos arrancarnos del Señor. Entonces, esa comunión, esa abertura, se vive no solo el domingo, sino el resto de la semana. ¿Cómo podemos sostener a otros? ¿Cómo podemos aconsejar a otros? ¿Cómo podemos vivir con otros si nuestras casas están cerradas? Nuestras casas no pueden estar cerradas, ni menos nuestros corazones, porque ese es el grave problema. No abrimos nuestras casas porque no hemos abierto primero el corazón a los hermanos y tenemos una idea distorsionada de qué es la relación con Dios. El propósito de esta ofrenda era la comunión y la acción de gracias. En Levítico 22 dice, si ofrecen sacrificio de paz al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, ofrecerá uno sin defecto. La ofrenda de paz era agradecer a Dios, celebrar la relación y también el bienestar del oferente con Dios y con los que tiene al lado. Levítico 7:15 ya lo leí. El sacrificio deberá comerse en el mismo día y lo que sobre podrá comerse al día siguiente y después no se podía comer nada. Si leemos el 7 completo, se hacía el sacrificio, ¿cierto? La ofrenda de paz. Se comía, se compartía. Si quedaba, se podía comer al otro día. Al día siguiente ya no se podía comer. ¿Saben por qué? ¿Qué está hablando aquí? Primero, claramente, después vamos a ver las cuestiones sanitarias, pero lo primero que le decía era, no guarde. No guarde si no es para dar. Cuando nosotros guardamos, cuando ahorramos o cuando invertimos, estamos pensando en el futuro. Si eso lo hacemos sanamente, que el Señor es quien guía la economía, no solo de nuestras familias, sino también del mundo entero, estamos bien, estamos previendo, estamos pensando en el futuro, pero si el futuro nos come el corazón, lo que estamos haciendo es una idolatría. Y estamos poniendo nuestra confianza en cuestiones económicas o incluso en planes que tenemos para nuestros hijos, planes de que queremos, dónde queremos vivir o incluso dónde queremos pasar nuestra vejez. A nosotros ya nos pasó, estábamos planeando nuestra vejez. Tengo 48 años, aunque no se me note. Y yo estaba, y mi esposa cumplió, no les voy a decir cuánto, pero cumplió el 9, el viernes, ¿cierto? Gracias. Cumplió 51, aunque no se le note. Entonces, estábamos pensando en nuestra vejez. Bueno, ¿y para qué voy a seguir contando, cierto? Todos saben lo que pasó. Nosotros pensando, haciendo planes, ya hemos terminado, vamos a vender aquí, mis papás se van a ir. No. Y nosotros vamos a quedar con su casa y vamos a venderla y nos vamos a comprar un departamento. Posesión efectiva. Uno no puede poner la confianza en sus torpes planes. No se puede. Mis papás están aquí. Son los abuelitos que están ahí, aunque no se les note. ¿Tiene impacto? No, ya no. El propósito, entonces, comunitaria es que podía comerse al día siguiente, pero luego había una condena, un castigo al que comía al tercer día. Pues claramente el Señor lo estaba protegiendo de su guatita. Pero no solo la guatita, eran cuestiones ceremoniales, o sea, de pureza, y no solo de pureza, sino de practicar la hospitalidad con los demás. Al tercer día, ¿para qué querían guardar tanto? Si después el Señor iba a proveer otra ofrenda de paz, ¿para qué? Donde varios podían comer.
La ofrenda de paz entonces era un sacrificio que simbolizaba la gratitud, el bienestar, la comunión, destacando la participación comunitaria y el gozo de estar en paz con el Señor. Pero Israel fracasó. Vemos que en la iglesia primitiva, en el capítulo 2, versículo 44, donde dice que todos compartían, se juntaban, iban al templo todos los días, compartían el pan, ¿cierto? La mesa, partían el pan. Ahí habla de dos elementos. Habla de tanto de la Santa Cena cada vez que se reunían, también de la comunión. Entonces, algunos comentaristas creen que eso ahí se manifestaba el espíritu mismo de la ofrenda de paz. Se los voy a leer mejor porque estoy parafraseando pésimo. Hechos 2, 44 y 45, dice así. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es. Ellos se reunían todos los días. Y digamos la verdad, queremos irnos del templo rápidamente, los días domingos. Antes no teníamos templo. Ahora tenemos una carpa. Antes teníamos un templo, sí, una casa que era baja, mal ventilada, ¿cierto? Estrecha. Ok, ya. O teníamos un patio, ahora acá, ¿cierto? Y ese patio era caluroso, nos daba el sol. Y después nos dio frío. Compramos una carpa. No tenemos frío, pero es calurosa. Estoy sudando. Los diáconos no se ubican nunca. Nunca la chuntan a poner y cuándo sacar la estufa. Hermano, saca la estufa. Hermano, ponga la estufa. Hermano, abra la ventana. Ya, cuando tengamos templo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No es que muy helado, no que muy alto, no que me llega la luz, no que me llega poca luz. Es que no hay estacionamiento. ¿Saben lo que es eso? Un consumidor de fe, un consumidor de religión. Se reunían en las casas. La iglesia china la matan. Y a nosotros nos da calor. La carpa. Muchas veces deberíamos sentir vergüenza por esas cosas. En realidad, siempre deberíamos sentir vergüenza por esas cosas. Porque vemos lo vemos en perspectiva de ombligo. Siempre. Y ni siquiera en perspectiva de mirar desde el otro, ni siquiera en perspectiva divina. El otro día hablábamos sobre algo, sobre un capítulo de un libro donde una mujer era esposa de pastor y el pastor era soltero y él sabía que casado tenía más posibilidades de trabajo. Estamos hablando de un matrimonio en Estados Unidos. Y cuando estaba en la luna de miel le dijo: ¿sabes qué? La verdad es que yo no te amo, no pasará entre nosotros, pero eres una buena cabra cristiana y yo me quedo contigo porque es mejor para mi ministerio. Yo creo que el 100% de aquí le pego una chuleta el mismo día. Esa mujer honró el pacto con el Señor durante 40 años. Durante 40 años el pastor no la quería, la ofendía, tenía abiertamente aventuras por ahí. Y a los 40 años ella dijo: ya, ¿sabes qué? No. Y dijo que había encontrado todo su gozo en el Señor, todo su gozo. Y uno dice: no, no puede ser. ¿Cómo va a echar 40 años en un hombre así? Es porque lo vemos en perspectiva temporal nuestra. Ella sabía que la vida no era todo, esta vida terrenal. Sabía que ni la alegría ni el sufrimiento era para siempre. Solo de esa manera, con perspectiva divina, de eternidad, nosotros podemos confiar en el Señor. Y uno dice: ¿por qué 40 años? ¿Y por qué no? Él nunca fue abusivo de manera como la conocemos hoy día, pero claramente ahí había abuso. Pero ella dijo: yo encuentro todo mi gozo en el Señor. Y siempre estuve dispuesta a cubrir el pecado con amor, con perdón y con misericordia.
6 hijos, no, 7 hijos, 9 hijos, no sé, muchos hijos. Todos hoy día creyentes. Su mamá, el papá siempre dio un mal ejemplo. Su mamá siempre dio muestras de misericordia. Cuando vemos nosotros la vida de manera, en una perspectiva humana, temporal, claramente que todo es insostenible. Pero Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, los que estamos sufriendo, dice Pedro, nada nuevo nos ha sobrevenido. Nada nuevo. Es que estamos acostumbrados a vivir como cristianos de una época de tolerancia, donde el mundo relativamente nos quiere todavía, y no estamos acostumbrados a sufrir. Israel fracasó. Vimos que allí se podía manifestar en la iglesia aquello que decíamos de la ofrenda de paz, ¿cierto? En ese momento comunitario, formal, que se observa en nuestras iglesias, hoy día aquí con la mesa, también es esto, porque están mesas para los necesitados, para los que quieren ser restaurados espiritualmente. O sea, aquí se manifiesta una adoración centrada en el Señor, que manifiesta una adoración gozosa por la muerte de Cristo y por su resurrección. Entonces Israel convirtió las ofrendas de paz en rituales vacíos, tal como lo hizo la iglesia primitiva en Corinto. La cena la convirtió en su cena. ¿Se acuerdan que era una especie de ágape? Llevaban todos comida y bebida. Y se suponía que era la mesa del Señor, entonces todos compartían. ¿Y saben lo que hacían los ricos de la ciudad? Comían y se emborrachaban y dejaban a los pobres mirando. Eso hacían. Entonces, ¿qué es eso? Se distorsionaba la ofrenda, se distorsionó la Santa Cena. Había hipocresía, exclusión. Los ricos despreciaban a los pobres, tanto en Israel como en la iglesia. Ignoraban el propósito original de promover esta igualdad delante de Dios, de que era justo que todos disfrutáramos de esta ofrenda que teníamos. Los profetas denunciaron esa corrupción y llamaron a que Israel debía retornar a la adoración auténtica, basada en la misericordia de Dios y el amor a Dios y al prójimo. Fíjense lo que dice Amós al pueblo. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pero hay una solución a este juicio, en que Jesucristo es nuestra ofrenda de paz. Dijimos que en el 3 y 5 de Levítico tenían algunos propósitos las ofrendas de paz. Comunión y reconciliación, ¿cierto? Celebración comunitaria y también inclusión de los necesitados. Jesús es nuestra ofrenda de paz. ¿En qué sentido? En que Él hace una reconciliación completa y definitiva. Por medio de Él, dice Colosenses, que se reconcilian todas las cosas consigo mismo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús cumplió a cabalidad y de manera eficiente y total la función de la ofrenda de paz, que era esa reconciliación de Dios o con Dios a través del sacrificio en la cruz. Porque no solamente nos dejó en perdón con Dios, sino como ofrenda de paz nos dejó en relación con Dios. Su muerte restauró esta relación rota por el pecado. La comunión espiritual. Jesús dijo en Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, al igual que la ofrenda de paz incluía esta comida compartida, Jesús ofrece a sus seguidores esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que sobrepasa también cualquier tipo de circunstancias. No tengan miedo.
esta paz es una experiencia de comunión y de unidad con Cristo Jesús. Más que los rituales externos que estaban allá, porque eso eran sombras que estaban anunciando a Cristo Jesús. En cuanto a la inclusión de la comunidad de creyentes y cómo Cristo hizo esta inclusión, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, como ofrenda de paz, asegura que todos los creyentes, independientemente de su trasfondo, están unidos en una relación reconciliada con Dios. Entonces este sacrificio no solo nos pone en relación con Dios, sino que une a todos los creyentes en un solo cuerpo, la iglesia, y establece una comunidad de paz y de reconciliación. Eso es lo que tiene que reflejar esta comunidad, porque nos vamos a estar hablando de las muchas comunidades que existen en el mundo. Por esto tenemos que trabajar. Hebreos capítulo 3, versículo 15, capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente. ¿Cierto? Dice así el 13:15. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y es muy curioso, ¿saben por qué? Porque la ofrenda de paz dice relación con, dice ofrenda de labios que alaban su nombre. Pero aquí no se quedan los labios hebreos. El escritor de Hebreos dice lo siguiente, lo relaciona curiosamente con otra cuestión. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan al Señor. ¿No les parece súper coherente respecto de la ofrenda de paz? No olvidar al que tiene necesidad. ¿Saben que yo estoy seguro, segurísimo, que el Señor en su infinita misericordia a nuestro corazón pecaminosamente mezquino nos ha hecho entender, nos ha mostrado, nos ha puesto la inquietud en el corazón de que alguien está sufriendo necesidad y nosotros creemos que es idea nuestra? Además, como somos presbiterianos, no creemos esas cuestiones. Error. A veces uno tiene impulsos en el corazón súper fuertes. ¿Y saben a qué impulsos los seguimos siempre? A los impulsos malos. Tenemos un impulso por pecar y a eso obedecemos. Pero cuando el Señor nos pone un impulso a hacer algo bueno, no, debe ser mía esa cuestión. No, idea mía, me voy a olvidar. Pero cuando tendemos al mal, ya, lo hago nomás. Y luego dice, el 17, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así que ellos cuidarán de ustedes con alegría. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. O sea, mete también aquí, en esta misma relación con Dios, el respeto por aquellos que los dirigen. ¿Y saben cuál es el mejor respeto que un pastor que está dedicado a enseñar a su iglesia puede recibir de su congregación? Como dice Pablo, aumenten mi gozo y que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, despojándose a sí mismo, se hizo hombre, vino y se encarnó. ¿Y qué hizo? Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Completen mi gozo, dice Pablo. Lo mismo les decimos los pastores, lo mismo les digo yo. Completen mi gozo. ¿Saben cómo, hermanos? Viviendo la palabra del Señor que cada domingo se predica desde este púlpito. Claramente no es un favor para mí, pero como dice el escritor de Hebreos, si
ustedes son respetuosos y obedecen, le van a hacer la pega más fácil a su pastor. Miren, 15 años con ustedes. Hebreos 13, seguimos en Hebreos 13. Dice, ahora bien, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que a Jesús lo resalta como el Dios de paz. Y al gran pastor, la palabra utilizada ahí en Hebreos, no es obedezcan a sus pastores, dice obedezcan a sus dirigentes. La palabra pastor nunca está aplicada a un ser humano, excepto los que se dedicaban al pastoreo de ovejas. Siempre habla de dirigentes o de presbíteros y de ancianos. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el buen pastor. A través de la sangre del pacto establece una relación duradera y pacífica entre Dios y nosotros. Su sacrificio permite que nosotros los creyentes seamos capaces para hacer la voluntad de Dios y vivir en armonía con Él. Queridos hermanos, la voluntad de Dios la encontramos en la Biblia. Y si el Señor nos pidió que hiciéramos su voluntad, es porque Él nos ha capacitado también para hacerla. Fíjense que es muy parecida a la fraseología que usa en Filipenses, que Él pone el querer como el hacer en nosotros según su santa voluntad, ¿cierto? Dice, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Tenemos que estar en esta relación que ya tenemos con Dios. Porque ya no tenemos que presentar ofrendas de paz. Pero sí tenemos que vivir en armonía con la ofrenda de paz que Jesucristo sí dio. O sea, en una relación con Dios y en relación con los hermanos. Los mismos objetivos. Relacionarnos con Dios. Sacrificios agradables. ¿Cuáles son? Compartir. Ahí dice Hebreos, en el 13. Compartir con otros. Los sacrificios y las ofrendas no eran rituales vacíos. Quienes los hicieron vacíos fueron el pueblo de Israel. Y el Señor los amonestó, los esperó con paciencia, los disciplinó y luego construyó un nuevo Israel. El Israel escatológico, el de los últimos tiempos. Nosotros, cuando llamó de nuevo a 12 hombres sin relaciones estrictamente familiares entre ellos, 12 judíos, como las 12 tribus, para armar un nuevo Israel. El Israel de Dios. ¿Y saben lo que dice Efesios? Que Dios hizo la paz entre los dos pueblos por medio de la cruz, derribando la muralla que los dividía. Entonces, como dice Pablo en Efesios, ya no hay judío ni griego. Somos todos uno en Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que esta es la reconciliación y la paz que vino a hacer Jesucristo. Entre Dios y nosotros, y entre nosotros y los demás seres humanos. El Señor Jesús es nuestra ofrenda de paz y el sacrificio perfecto por toda la eternidad. Confiemos en eso y vivamos conforme a eso, porque Jesucristo es nuestra paz.